cornezuelo de centeno, y habíamos visto también la parte, no sé si hemos visto con ustedes uno del video de vincristina y vinblastina, no recuerdo cómo tengo los dos grupos. Entonces, de todas maneras, vamos a ver ahora la planta vinca, ¿no? Que estamos hablando, se recuerden, de los alcaloides indólicos, ¿no? Aquellos que tienen el indol, o sea, el anillo indólico, como estructura básica. Entonces, hablaremos de la vinca. Entonces, ¿qué es la vinca? La vinca es el nombre común de la planta de Catharanthus roseus, que pertenece a la familia de las apocynáceas. Esta vinca es una planta común, una planta ornamental de interiores, ¿no? De interiores. Bueno, entonces, ya les había indicado, es una hierba sufrútice, pubescente, erecta, puede medir de 40 hasta 80 centímetros de alto y normalmente se encuentra en regiones tropicales, y se caracteriza porque tiene flores de color violeta, oscuro o claro, ¿no? Entonces, tiene alcaloides, una concentración bastante baja, ya que se sabe que de 500 kilogramos de la parte aérea de la planta se puede sacar 1 gramo de vinblastina, que es su principio activo. Bueno, ¿cuáles son entonces sus principales componentes? Los principales componentes de esta planta de Catharanthus roseus, que tiene el nombre común de vinca, también se la conoce con el nombre de isabelita. Tiene más de 50 alcaloides derivados indólicos y de hidroindólicos. Tiene 2 tipos de alcaloides. Estos se sintetizan, miren, a partir del aminoácido triptófano, como primer paso, por descarboxilación del triptófano para dar lugar a la triptamina. Y por una serie de procedimientos, teniendo primero el anillo vindolina, vamos a pasar a la vinblastina y vincristina. Como podemos ver, miren, aquí se encuentra el anillo indólico. Tenemos 2 anillos indólicos, por lo tanto tenemos 2 nitrógenos, 2 átomos de nitrógeno. Ahora, la vinblastina se caracteriza porque en este R tenemos un metilo, y en el caso de la vincristina, porque en este R tenemos un aldehído, formaldehído, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura básica de la estructura básica, entonces, de los alcaloides indólicos de la vinca, vinblastina y vincristina. Ahora, estos, ¿qué acción tienen? Son moléculas muy importantes, ¿no? Porque por los años 1960, 70 han sido bastante estudiados justamente por su acción anticancerígena. Se consideran moléculas antitumorales y antileucémicos, ¿no? Antitumorales, antileucémicos. ¿Cómo actúan? Actúan uniéndose a la tubulina, es decir, van a inhibir prácticamente la polimerización en microtúbulos. Por lo tanto, van a actuar a nivel de la mitosis, es decir, a nivel de la división celular, ¿no? Entonces, pero como todo compuesto anticancerígeno, la vinblastina produce leucopenia, náuseas, neuritis, crisis convulsivas. La toxicidad de la vincristina es de naturaleza neurológica, también dolores neuríticos, trastornos sensoriales, caída del cabello, debilidad en las uñas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aplicación de vincristina y vinblastina? El sulfato de vincristina está indicado especialmente en leucemias agudas y también en cáncer de mama. Entonces, es importante indicar de que no se utiliza solo esta molécula, sino que se utiliza combinado con otras moléculas dentro de un tratamiento de poliquimioterapia, ¿no? O sea, no actúa solo, son tratamientos muy caros, ¿no? Porque imagínense, el obtener en este caso estos principios activos es bastante alto el costo, ya que se necesita una gran cantidad de materia prima. Entonces, las dosis habituales, porque eso varía un poco, porque ahora en cuanto a la dosis es muy variable, ya que depende de con qué otros medicamentos los combine. El sulfato de vinblastina se utiliza para linfomas, linfocitarios y también para otros tipos de cáncer, ¿no? Este es el uso que tiene la vinblastina y vincristina. Entonces, esos son los 3 alcaloides que nosotros estamos viendo como parte, entonces, de los alcaloides
como parte de los alcaloides indólicos. ¿Vieron? Les mostré el video, ¿no? Ustedes, estoy con esta duda porque como estoy con los dos grupos, no recuerdo si les había mostrado uno el video sobre vinblastina y vincristina. ¿Vimos el video, chicos, sobre vinblastina y vincristina? ¿No se acuerdan? Jóvenes, ¿no se acuerdan si hemos visto o no? Buenos días, doctora. Sí, lo estamos viendo la siguiente, el pasado la clase. Vimos sobre un video de la bimlastina y vincristina. Ah, ya, perfecto. Entonces está muy bien. Simplemente era para confirmar de que se habían visto. Entonces vamos a continuar con otro tipo de alcaloides, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto lo que son los alcaloides derivados de aminoácidos, especialmente alcaloides verdaderos y aminas biológicas, ¿no? Ahora entramos al tema 18, que corresponde a los alcaloides de origen diverso. Estos alcaloides de origen diverso, o sea, algunos sí van a ser todavía obtenidos a partir de aminoácidos, pero otros van a ser los alcaloides que corresponden al grupo de los pseudoalcaloides, es decir, que tienen el nitrógeno como parte del ciclo, pero que no se sintetizan a partir de aminoácidos. Entonces vamos a ver, dentro de estos alcaloides de origen diverso se encuentran los alcaloides derivados de la histidina. La histidina es un aminoácido, ¿no? Entonces, aquí tenemos los alcaloides del grupo del imidazol, ¿no? Pero así está en la bibliografía, alcaloides de origen diverso. Hablamos entonces de las hojas de jaborandí. Estas hojas corresponden a las hojas desecadas de Pilocarpus microphyllus o Pilocarpus jaborandí, de la familia de las rutáceas. ¿De dónde es originaria esta planta? Es originaria del Brasil y del Paraguay. ¿Qué características tiene? La planta es un arbusto. Yo he tenido oportunidad de conocer esta planta cuando viajé al Brasil a un curso. Entonces, la planta es un arbusto, tiene todas las características de una rutácea, tiene hojas que crecen en forma espontánea, pero la planta crece en forma espontánea en el noreste del Brasil, ¿no? Entonces, sus hojas tiene foliolas entonces que miden de 2 a 5 centímetros, un ápice va a tener un ápice, si nosotros acercamos un poquito, aquí pueden ver, un ápice escotado, que es una característica que tiene la planta, ¿no? El ápice es hundido, es decir, es un ápice escotado. También tiene el foliolo terminal, tiene un pequeño peciolillo, ¿no? Tiene un pequeño peciolo, esa es una característica típica. ¿Cuáles son los componentes que tiene? Alcaloides de 0,7 a 0,8%. Sus principales compuestos son la pilocarpina e isopilocarpina, pilosina e isopilosina. Las hojas pierden su actividad con el almacenamiento, es decir, que es una molécula bastante frágil, es decir, con el tiempo de almacenamiento se va perdiendo la concentración. Se sabe pues que más o menos se sabe que en un año pues, se puede perder el 50% de la concentración del principio activo. ¿Cuál es la característica que tiene? Primero, recordemos que es un alcaloide que deriva del aminoácido histidina. Anoten, por favor, la pilocarpina, entonces, se obtiene por biosíntesis a partir de la histidina. Tiene un anillo imidazólico, aquí tenemos el anillo imidazólico que deriva de la histidina. Esta molécula es aislada en el año 1875. Entonces, tiene un anillo lactónico, este es el anillo lactónico unido al anillo, en este caso, imidazólico por un metileno, un CH, ¿no? CH2, anillo imidazólico y un anillo lactónico. Entonces, dice, tiene un anillo lactónico unido a un anillo imidazólico por un metilo. Bueno,
¿Qué más podemos decir? ¿Cómo se realiza la extracción? En este caso, la extracción de la pilocarpina, que es una molécula muy utilizada por las propiedades que tiene de actuar a nivel de la secreción salival y gástrica y también de actuar a nivel ocular para el tratamiento del glaucoma. Entonces, se realiza una extracción moderada con carbonato de sodio utilizando como disolvente benceno. Ese extracto bencénico se agita con una fase ácida diluida, se alcaliniza y se extrae de nuevo con cloroformo. Entonces se hace primero con benceno, que es especialmente para eliminar las grasas, y luego se agrega ácido, se alcaliniza como siempre para liberar el alcaloide y se obtiene ya el alcaloide en sí con cloroformo, ya que estas moléculas tienen bastante afinidad por el cloroformo. Entonces se realiza una nueva extracción ácida y la cristalización en forma de sales. De esa manera se obtiene entonces la pilocarpina, normalmente en forma de sulfato de pilocarpina. ¿Cómo actúa? Ya les había estado indicando que esta pilocarpina actúa como parasimpático mimético, es decir, aumenta la secreción salival y la secreción gástrica. Muchos medicamentos que pueden inhibir la secreción salival nos da una sensación de que la boca está seca, ¿verdad? En estos casos se utiliza pilocarpina para poder estimular la secreción salival. Produce hipermotilidad intestinal, broncoconstricción, bradicardia. Actualmente también se utiliza como sulfato de pilocarpina, como les había indicado, en preparados oftálmicos para el tratamiento del glaucoma, es decir, cuando hay un aumento de la presión intraocular. ¿Okay? Ese es entonces el uso que tiene la pilocarpina. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los alcaloides derivados del metabolismo terpénico, es decir, de aquellos que ya que estaríamos entrando a lo que son entonces los pseudoalcaloides, que no derivan de los aminoácidos, sino de los compuestos terpénicos, ustedes saben muy bien, que derivan del acetilcoenzima A, vía mevalonato, ¿verdad? Vía mevalonato. Entonces, no estarían actuando, no se estaría sintetizando a partir de aminoácidos, sino más bien a partir del acetilcoenzima vía mevalonato, pero también tienen nitrógeno, o sea, son compuestos cíclicos. Bueno, dentro de esto hablaremos entonces de los alcaloides terpenoides. A partir del ácido mevalónico se sintetizan una serie de compuestos que son considerados pseudoalcaloides, ¿no? ¿Se acuerdan? Los pseudoalcaloides derivan de diferentes compuestos, pero tienen el nitrógeno como parte del ciclo y son alcaloides porque tienen actividad farmacológica. Entonces, se pueden clasificar de acuerdo al número de unidades isoprénicas. Así tenemos monoterpenos como la lesquitantina, los monoterpenos que tienen 10 carbonos, sesquiterpenos que tienen 15 carbonos como pachulipiridina y diterpenos como los alcaloides de aconitum que tienen entonces 20 carbonos. Entonces, los alcaloides mono y sesquiterpenos no son compuestos de importancia farmacológica, ¿no? Los que sí se ha considerado por su importancia farmacológica son los diterpenos, ¿ya? Los diterpenos, anoten también. Bueno, estos alcaloides diterpénicos se caracterizan por su toxicidad y estructura compleja, ¿no? Se encuentran en géneros de Aconitum y Delphinium de la familia de las ranunculáceas. Vamos a hablar entonces como una droga representativa de los alcaloides terpénicos, de los alcaloides diterpénicos específicamente, tenemos a la raíz de acónito. Esta es la raíz de acónito. Son las raíces desecadas de Aconitum napellus, de la familia Ranunculácea. Entonces, ¿de dónde es originaria esta planta? Esta planta va a crecer desde Europa occidental, incluso hasta el Himalaya, ¿no? Entonces va a ir hacia la zona asiática. Se llama acónito porque tiene una raíz en forma cónica, ¿no? Una raíz en forma cónica que puede medir de 4 a 10 centímetros de longitud y de 1 a 3 centímetros de diámetro, ¿no? Esa es la característica de la raíz de acónito.
Entonces, ¿qué componentes tenemos? Aquí tenemos entonces la aconitina, ¿no? Esta es la aconitina, entonces, que hemos indicado que es un diterpeno porque tiene entonces 20 carbonos y tiene el nitrógeno como parte del ciclo. Por lo tanto, es un alcaloide, bases nitrogenadas y además tiene actividad farmacológica. Entre los componentes que vamos a encontrar, además de la aconitina, tenemos mesaconitina, hipaconitina, napelina y otros. ¿Para qué sirve este acónito, ¿no? Y también la aconitina? Se utiliza como veneno de acción potente y también como homeopático en tratamientos de neuralgias del trigémino. En este caso, miren, los productos homeopáticos son aquellos que se encuentran en muy baja concentración, ¿no? Se encuentra en muy, muy baja concentración y prácticamente está muy, muy diluido. ¿Y qué dicen los homeópatas? Que prácticamente lo que cura es la energía de la planta. Ese es el principio que utilizan los homeópatas y dicen que lo similar cura lo similar, ¿no? Entonces, que si la planta tiene, supongamos, la forma de un corazón, sirve para el corazón. Si la planta tiene una determinada forma, va a servir para este tipo de órganos, ¿no? Es un poco el principio de la homeopatía. O en función del sabor, dice, tiene un sabor amargo, entonces sirve para la vesícula. Ese es el principio de la homeopatía. También se utiliza como anticongestivo, es decir, para tratamientos cardíacos y también como sedante, como tranquilizante. Estos son los usos que tiene el acónito, ¿no? Entonces, un poco si nosotros contamos el número de carbonos, aquí tenemos 6, ¿verdad? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, aquí un poquito más, porque tenemos algunas ramificaciones, ¿no? Entonces, de todas maneras, tenemos los 20 carbonos, porque corresponde al grupo de los diterpenos. Bueno, ahora vamos a hablar de los alcaloides esteroídicos, aquellos alcaloides que también derivan del mevalonato, es decir, vía mevalonato a partir de la acetilcoenzima A. Estos alcaloides esteroídicos presentan un ciclo pentano, peridrofenantreno, al igual que toda estructura esteroidal, posiblemente sintetizados a partir del colesterol o algún precursor de este, ¿no? Existen 3 grupos de alcaloides esteroídicos. Los que tienen 21 carbonos, que están relacionados con el anillo del precnano, y se ha encontrado en la familia de las apocináceas, ejemplo, en la olarrena. Aquellos compuestos que tienen 24 carbonos, que derivan del cicloartenol de la familia de las buxáceas, y aquellos que tienen 27 carbonos, en la familia de las solanáceas y liliáceas. Estos son glucoalcaloides que derivan del solanidano y se relacionan con la estructura de las saponinas, esos que tienen 27 carbonos. ¿Ya? Bueno, son los diferentes tipos de alcaloides esteroídicos. Y aquí tenemos entonces la solanina. Esta es la glucosolanina. ¿Por qué? Miren, tenemos azúcares unidos al oxidrilo del carbón 3. Y como pueden ver, este anillo esteroidal que tiene 27 carbonos va a tener el nitrógeno como parte de la estructura básica. Este anillo esteroidal se sintetiza vía mevalonato a partir de la acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la alfa-solanina y aquí tenemos la solanidina, ¿no? La solanidina, en este caso, la solanina es porque está unida a los azúcares. La solanidina está sin los azúcares. ¿Entienden? Bueno, entonces vamos a ver algunos alcaloides esteroídicos y hablaremos de los veratros y eleboros. Y aquí tenemos el rizoma de Veratrum viridae y Veratrum album. Corresponde a la familia de las liliáceas. Si hablamos de la recolección y preparación, el rizoma de esta planta se recolecta, se corta para su desecación, pues lo que hacen es cortar en trozos pequeños, y el rizoma cónico de 3 a 8 centímetros de largo
y de 2 a 3,5 centímetros de ancho, ¿no? Entonces debe cortar y se deja de secar. Bueno, ¿cuáles son sus componentes? Lo que tiene numerosos alcaloides esteroidales, ¿no? El más importante es las protoveratrinas, aquí tenemos la estructura de las protoveratrinas, A y B. Este es entonces el compuesto que se va a encontrar en los veratros. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza en una mezcla de alcaloides hipotensores, miren, entonces se utiliza para disminuir la presión arterial. También estos compuestos tienen propiedades sedantes, ¿no? Tienen propiedades sedantes, es decir, van a provocar sueño, van a dar una sensación de tranquilidad. El veratro europeo se utiliza para la preparación de las protoverinas, que son los compuestos que van a tener esta actividad sedante. Bien, bueno, ahora tenemos la corteza de Olarrena curchi, es la corteza del tallo de Olarrena antidicenterae. Actualmente se conoce como Olarrena pubescens, ¿ya? También pertenece a las apocináceas. ¿Cómo es la planta? La planta es un árbol pequeño, entonces, que pues se llama también curchi porque proviene de la India, y la droga, entonces, se obtiene de los árboles, estamos hablando de una corteza de un árbol, cuando tiene la planta aproximadamente 12 años de edad. Entonces, se necesita que la planta alcance una determinada edad para que se pueda extraer la corteza con una apropiada concentración del principio activo. Bueno, dentro de esta corteza, ¿qué tipo de alcaloides tenemos? Alcaloides esteroidales de 1,8 hasta un 4,5%. Aquí tenemos la narconicina, isoconicina, curchina. Esos son algunos de los alcaloides. Aquí podemos ver la estructura, ¿no? Donde prácticamente es la estructura esteroidal. Y vamos a ver, en este caso, tenemos R1 y R2, ¿no? Entonces, si dice, si R1 es igual a R2, y eso es un metilo, y R3 es un hidrógeno, tenemos la conicina. Si R1 es un metilo y R2 es igual a R3 y es un hidrógeno, la isoconicina. Si R1 es igual a R3, a R2, y es un metilo, y R3 un oxidrilo, la olarrenina. De esa manera tenemos las diferentes estructuras, entonces, de estos compuestos que pertenecen a los alcaloides esteroidales de olarrena. ¿Para qué se utiliza? Para la disentería amebiana. Por eso es que antes se llamaba, precisamente, tenía el nombre de Olarrena antidicenterae, ¿no? Ahora se llama Olarrena pubescens, ¿no? Porque precisamente es utilizada para la disentería producida por las amebas. Bueno, ahora vamos a entrar a ver otro grupo de alcaloides, los pseudoalcaloides, pero estos pseudoalcaloides que corresponden a los alcaloides derivados de la xantina, o también se conoce como alcaloides purínicos, ¿ya? Alcaloides de la xantina o alcaloides purínicos. Vamos a recordar que las bases púricas son compuestos con un núcleo de la purina, es decir, es un heterociclo que resulta de la unión de un núcleo pirimídico con uno imidazólico, ¿no? Estos son los alcaloides purínicos o alcaloides del grupo de la xantina. Estos tampoco derivan de aminoácidos, sino que van a derivar especialmente del metabolismo, entonces, del metabolismo de los carbohidratos y también con la participación en algún momento de los aminoácidos, pero es una biosíntesis mucho más compleja, ¿ya? Entonces no deriva exactamente de un aminoácido como el resto de los alcaloides, ¿ok? Por eso es un pseudoalcaloide. Bueno, dentro de los pseudoalcaloides derivados de la xantina tenemos a la cafeína, a la teofilina y a la teobromina. La cafeína, que es 1,3,7-trimetilxantina, aquí tenemos la estructura de la cafeína, miren, tenemos entonces 1
se enumera desde, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 1, 3, 7 trimetilxantina. La teofilina es 1, 3 dimetilxantina. Y la teobromina es 3, 7 dimetilxantina. Entonces, estructuras muy, muy parecidas, ¿no? Todos derivan, entonces, de la xantina. Por eso se denominan alcaloides xantínicos, alcaloides del grupo de la xantina o también alcaloides purínicos. Aquí estamos viendo el anillo pirimídico unido al imidazol, que corresponde entonces a un anillo purínico. ¿Entienden? ¿Ya? Bueno, vamos a ver que todos estos compuestos tienen 1, 2, 3, 4 nitrógenos, ¿no? Entonces, es un heterociclo con 4 nitrógenos, son moléculas solubles en agua caliente y en disolventes clorados. También se pueden disolver en disolventes como en el cloroformo. La mayoría de estos compuestos, es decir, la teofilina, la cafeína, teobromina, son estimulantes del sistema nervioso central, ¿no? Y también tienen una acción diurética, son estimulantes y tienen una acción diurética. Entonces podemos ver que la cafeína aumenta la motilidad gástrica y el peristaltismo intestinal, también incrementa la diuresis. Tiene un efecto sinérgico con algunos analgésicos, por eso se utiliza con cafiaspirina, cafergot, ¿no? Entonces, porque puede actuar sinérgicamente con analgésicos. La teofilina se utiliza para combatir los síntomas del asma por su efecto broncodilatador, en el caso de la teofilina, ¿no? Entonces, vamos a ver otra característica. Entonces, miren, los 3 compuestos son estimulantes del sistema nervioso central. El más estimulante va a ser la cafeína. La cafeína en importancia sigue la teobromina y luego la teofilina. También los 3 tienen una acción diurética. El más diurético es la teofilina, ¿no? La teofilina es el más diurético de esos alcaloides. ¿Entienden? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el que se utiliza como broncodilatador? Es especialmente la teofilina, por eso se utiliza para combatir el asma, ¿no? Porque tiene una acción broncodilatadora. Bueno, ¿qué otras propiedades tiene? Son moléculas insolubles en agua fría, solubles en agua caliente y solubles en cloroformo. Por eso hemos dicho solubles en solventes clorados, ¿no? La cafeína sublima por encima de los 100 grados centígrados. Normalmente, yo pienso que han debido ver ustedes en química orgánica la extracción de la cafeína, ¿no? Que se obtiene con agua caliente, ¿no? Después de la precipitación de los taninos. Ahora, ¿qué pruebas vamos a utilizar? Miren, también muy importante lo que voy a decir. Este tipo de alcaloides no se identifica con la prueba de Dragendorf, ¿no? Ni Mayer, ni Hager, porque no son alcaloides verdaderos. Esas pruebas son para los alcaloides verdaderos. Nosotros vamos a ver entonces, vamos a utilizar la prueba de la murexida, que es especial para los alcaloides purínicos. En este caso, la muestra que tengamos, nuestro extracto, etcétera, se coloca con ácido nítrico, agregamos ácido nítrico, se calienta, hay que enfriar y agregar amoníaco, y nos debe dar un rojo púrpura. Esta es la prueba de la murexida. Entonces, si vemos un rojo púrpura, quiere decir que tenemos algún alcaloide purínico. También reacciona con el peróxido de hidrógeno en un medio alcalino y también nos va a dar tonos rojos. Entonces, tenemos 2 pruebas que se pueden utilizar, que son específicas para estos alcaloides purínicos. Recuerden, no utilizamos la prueba para alcaloides verdaderos, sino se utiliza pruebas específicas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver de la biogénesis. Si hablamos de la biogénesis, podemos decir que sigue la ruta de la biosíntesis del anillo purínico. Va a seguir esta ruta de la biosíntesis del anillo purínico, como ya les había indicado, es una vía que deriva del metabolismo de los azúcares y también
En algún momento participa el aminoácido para proporcionar los grupos amino. Se ha demostrado que la teobromina es metilada a cafeína. Entonces, miren, esta es la teobromina. La teobromina, que es la 3,7, dice, es metilada en el carbono 1 para que se obtenga la cafeína. Parece ser que la teobromina es un precursor de la cafeína. Bueno, ¿qué más? Ahora vamos a comenzar a hablar de aquellas drogas que contienen entonces alcaloides purídicos. Y vamos a comenzar con la semilla de café. Cuando hablamos de la semilla de café, nos referimos a la semilla de Coffea especie arábica o canefora, que pertenece a la familia de las rubiáceas. A ver, les voy a hacer 2 preguntas para que no sea tan aburrida la clase. En Bolivia, ¿de dónde proviene el mejor café? A ver, voy a poner aquí. De Copacabana, doctora. Copacabana. ¿De los yungas, doctora? Yunga. Muy bien, de los yungas, ¿no? En los yungas es en donde tenemos el mejor café. Por lo tanto, crece en zonas tropicales, ¿no? Pero en zonas tropicales boscosas, ¿no? Que como es el caso de los yungas, es un excelente café el que tenemos. Bien, ahora, si hablamos a nivel mundial, ¿de dónde proviene el café? O sea, ¿de dónde tenemos el mejor café en cuanto a calidad? ¿Cuál es el mejor café a nivel Colombia, doctora. de Colombia? El café colombiano es el mejor, ¿verdad? El principal productor, sin embargo, no es Colombia, sino el Brasil, a nivel de Sudamérica. Última pregunta. ¿De dónde será originario el café? De África, doctora. De África. De África, es de la zona arábica en realidad, ¿no? Por eso dice, en este caso es de la zona de Arabia, por eso tiene el nombre de Coffea arábica, ¿no? Porque el café viene de esta zona, ¿no? Hay mucha costumbre de consumir café en todas estas zonas. Entonces, también en el África hay un buen café, por supuesto, pero viene de los países árabes. Bueno, hablamos ahora entonces de la composición química del café. Vamos a hablar, espérenme un minutito. Ya. Ya, el grano de café es rico en glúcidos, más o menos un 50% de azúcares. Tiene lípidos de un 10 a un 15%, proteínas de 10 a 15%, ácidos orgánicos y tiene cafeína de 0,6 a 1,8%, ¿no? Dentro de los ácidos orgánicos tenemos a los taninos, porque el café también es muy rico en taninos y los taninos son compuestos fenólicos y esos compuestos fenólicos tienen propiedades antioxidantes, ¿no? Tienen propiedades antioxidantes. Vamos a ver entonces un poquito para qué se utiliza. Una parte de la cafeína es utilizada para la farmacia, justamente hemos visto para qué se utiliza dentro del campo farmacéutico, porque la cafeína va a actuar sinérgicamente, entonces va a actuar sinérgicamente con los analgésicos, ¿no? Va a potenciar la acción analgésica y también la cafeína se utiliza para enriquecer bebidas con cola, ¿no? También tiene una acción estimulante. El mismo café que tomamos, debido a la cafeína, tiene una acción estimulante sobre el sistema nervioso central, pero debido a los taninos va a tener una propiedad también, va a tener una propiedad, en este caso, también una propiedad antioxidante, ¿no? Entonces, por eso algunos dicen que tomar café es bueno también para la salud debido a esa propiedad antioxidante, ¿no? A ver, esperen un segundito, por favor. Vamos a ver, tenía un video sobre café.
Voy a pasar un video sobre el origen del café, ¿no? Para que veamos exactamente dónde viene el café. Espera un momentito. Hola mis amigos amantes del café. Sin lugar a dudas, el café debe ser de otro mundo. Su aroma, su sabor y la energía que nos da deben venir de otro planeta. Es que esta increíble bebida nos hace soñar despiertos, tanto que me hace preguntarme, ¿de dónde viene el café? Su origen, o más bien su descubrimiento, es algo casi mítico, tanto así que se disputa entre la leyenda y la realidad. Existen innumerables historias, muchas de ellas se las atribuyen las religiones, quienes en principio rechazaron esa bebida por considerarla diabólica. Pero cuando le agarraron el gustico, dijeron que había sido obra de los ángeles. Pero la historia más interesante de todas, con algo más de aceptación, digamos, proviene de una región de donde hoy en día se sabe que es originario el café, de Etiopía. Específicamente de una localidad llamada Kaffa. Por allí como que parece tener sentido, ¿cierto? Kaffa, café. Aunque los árabes y los turcos también se atribuyen el origen del nombre, pero de eso hablaremos en otro video. Se dice que un pastor de cabras... Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. No, perdón, ese era Pedro, el de Heidi, y ese vivía en los Alpes suizos. Un pastor de cabras, llamado Caldi, estaba buscando sus cabras que se le habían extraviado, pues no respondían al llamado de su flauta. Sí, ya sé que ahora me van a decir que la historia se parece a la del flautista de Hamelin, pero ese atraía ratones. En cambio a Caldi, las cabras como que no le prestaban mucha atención. Lo cierto es que Caldi no las encontraba. Entonces decidió adentrarse en la montaña a buscarlas. Cuando las consiguió, notó que estaban alborotadas, excitadas, brincando de un lado para el otro. Y notó también que sus cabras estaban comiendo unas bayas de un fruto que él jamás en su vida había visto. Decidió tomarlas, probarlas, pero como el viejo Caldi estaba muy esdentado, es decir, sin dientes pues, y no podía masticarlas, decidió ponerlas al sol, calentarlas y tostarlas un poco, triturarlas y beberla con un poco de leche de cabra. Parece que este señor, que vio por primera vez la planta y semillas del café, inventó también todo el proceso de torrefacción. Y hasta se realizó el primer café con leche de la historia. Si bien existen muchas historias y mitos sobre este tema, lo cierto es que incluso hoy en día, buena parte de las plantas de café de Etiopía hoy en día todavía se encuentran en estado silvestre y están en el top 5 de los productores de café mundial. Además, se dice que es el mejor café del mundo. Pero sobre ese tema hablaremos muchísimo más adelante, cuando hayamos recorrido más el mundo del café. Pero hoy rendimos tributo a lo que por consenso se conoce como el lugar donde nació el café, Etiopía.
Mientras tenemos esta tertulia, les puedo decir que la suavidad de este café es muy destacable. Se puede apreciar un aroma característico, una nota amarga semejante a la del chocolate oscuro. A pesar de tener un tostado claro y molienda gruesa, el nivel de acidez es muy bajo. Esa nota cítrica ha sido potenciada un poco gracias a que lo hemos realizado en una prensa francesa, quien también nos permitió extraerle algo de cuerpo, ya que es un café muy ligero. Hemos hablado de su origen, y este café evoca ese pasado. Pero con los siglos seguro que ha mejorado y nos invita a saborear esa semilla silvestre que es muy estimulante. Sin duda, un café digno para una bonita conversa y retomar nuestras actividades con energía y un excelente sabor de boca. Bien, entonces, ¿te acuerdas ese video de dónde había sido el café? ¿De dónde había sido? De Etiopía, doctora. Etiopía. ¿Y dónde está Etiopía? África Oriental. En África, ¿no? Muy bien. Sin embargo, también dice, ¿verdad? Que son los árabes que se atribuyen también, dicen los países arábigos, porque lo que pasa es que en el África también hay países árabes, ¿no? Entonces, que se atribuyen, dice, el origen del café, ¿verdad? Entonces, pero según este video, que sería en Etiopía, el lugar donde se ha originado el mejor café, porque incluso el nombre es Coffee Arábiga, ¿no? Porque viene de los países árabes. Sin embargo, en este video nos indica que ha sido en Etiopía. Entonces, todavía hay esa divergencia, ¿no? No se sabe exactamente, ¿no? Pero en muchos casos, en muchos videos indican que puede ser Etiopía, entonces el origen del café. Entonces, muy interesante la forma en la que ha presentado el video, ¿verdad? Bastante ameno, pero en el fondo queríamos hablar del origen y del lugar de origen del café. Bien, vamos a pasar a ver entonces la siguiente, vamos a continuar con la siguiente droga. Y vamos a hablar del cacao, ¿no? El cacao. Todos conocen el cacao, ¿verdad? Y si nosotros hablamos un poquito del cacao, como siempre les voy a hacer algunas preguntas. A ver, primero, en Bolivia, ¿de dónde se produce el mejor cacao en Bolivia? ¿En qué zona se produce? ¿Cuál sería el mejor? En el Beni, tal vez, doctora. Exactamente, el cacao del Beni es el mejor cacao de Bolivia, que tiene, porque también en Chapare, también hay en los Yungas, ¿no? En todas esas zonas tropicales hay cacao, ¿no? Pero el mejor cacao precisamente es el beniano, ¿no? Muy característico. Si bien Sucre es el que produce el mejor chocolate, ¿verdad? Pero el cacao no hay en Sucre, el cacao viene del Beni. Bien, y a nivel, otra pregunta, ¿y de dónde creen ustedes que sea originario el cacao? ¿De dónde habrá sido originario el cacao? México. Muy bien, en realidad, miren, no se sabe si es exactamente ese México, al igual que el video, dice que puede ser desde México hacia Venezuela, o sea, de toda esa franja, hasta un poco Venezuela, Colombia, etcétera, que es la zona donde podría haber sido originario el cacao, ¿no? Pero precisamente es la cultura de los mayas, de los aztecas, los primeros que han utilizado el cacao, ¿no? Los primeros en haber utilizado el cacao. Muy bien. Entonces, ¿a quién no le gusta el chocolate? ¿No? Yo creo que a todos. No sé si habrá alguien que no le gusta, pero pienso que todos tenemos debilidad por el cacao, especialmente por un chocolate, un buen chocolate. Ya, entonces hablaremos de las semillas del cacao, les voy a mostrar también luego un video. Entonces, cuando hablamos de las semillas del cacao, nos referimos a las semillas de Theobroma cacao, de la familia Esterculiaceas. La planta es un árbol pequeño espontáneo de bosques de selvas húmedas, ¿no? Por eso puede crecer en los Yungas, en el Chapare, en el Beni. ¿Qué más podemos indicar? Cómo se realiza la preparación del cacao comercial.
ustedes han podido ver, no sé si habrán visto, pero incluso en películas pueden ver, y si alguna vez han ido al Chapare o al Beni, se puede ver los árboles de cacao en todo lado. Entonces, en realidad es un ejemplo, quiero decirles, de una droga curada, de una droga fermentada, porque el fruto es una baya, al interior tiene varias semillas cubiertas de una especie de una capa blanquecina, ¿no? Entonces lo que se hace es quitar toda la parte del interior y se deja fermentar por varios días. Entonces incluso se va echando un poquito de agua para que vaya fermentando. Esa actividad de las bacterias, de las levaduras, etcétera, hace entonces que el cacao tenga un sabor especial, ¿no? Son los que le van a dar esos precursores del aroma. Un cacao no fermentado es mucho más amargo que el cacao que ya ha pasado el proceso de curación o fermentación. Entonces, es un ejemplo de droga curada, ¿ok? Entonces, en este caso se humedece, como les decía, ponen normalmente en cajas de madera, se humedece y se va agregando agua y se deja fermentar por varios días. Y posteriormente lo que se hace es retostar un poco para eliminar los ácidos, el ácido acético que se ha formado, y por otra parte ya para ir liberando la cáscara que tiene, ¿no? Entonces tiene una pequeña testa que se tiene que liberar, pero es interesante porque esa testa también es rica en teobromina. Vamos a ver entonces cuál es la composición. Nosotros tenemos la almendra, entonces cuando ya esté liberada la testa se denomina almendra, es rica en triacilglicéridos. Es rica en triacilglicéridos y tiene ácidos grasos de 16 y 18 carbonos aproximadamente en un 50%. O sea que la parte de la almendra es tiene bastante grasa, ¿no? Aproximadamente un 50% es grasa. Tiene compuestos polifenólicos, es decir, va a tener taninos, especialmente taninos catecólicos, derivados de los 3-flavanoles y 3,4-flavandioles. Es decir, vamos a tener estos flavonoides y también, como recuerden que los flavonoides son derivados de son precursores más bien de los taninos catecólicos. Es rico en taninos catecólicos. Por lo tanto, también tiene propiedades antioxidantes. Por eso dice, consuma el chocolate amargo, porque el chocolate amargo es el que es rico en compuestos polifenólicos, es decir, en taninos. ¿Ya? Tiene xantinas de 1 a 3%, especialmente teobromina y cafeína. Cafeína en menor cantidad, en menos del 0,3%, especialmente tiene teobromina. Y la teobromina, al igual que la cafeína, es un estimulante del sistema nervioso central, ¿no? En el tegumento, es decir, en esa cascarilla que protege la almendra, entonces la teobromina se encuentra en un porcentaje menor de 1,5%. ¿No? Este es el porcentaje que se ha encontrado después del proceso de fermentación y la torrefacción, es decir, el tostado que les había indicado. Normalmente es este tegumento que se utiliza para la obtención de la teobromina. ¿No? Y aquí tenemos un procedimiento, que es uno que yo lo había realizado en la facultad en base a la bibliografía del propio libro, y nos fue muy bien. O sea, hace muchos años también ganamos con este trabajo un primer lugar en un congreso científico con los estudiantes, donde pues precisamente la forma de extraer la teobromina es sumamente sencilla. Se hace, recuerden que la teobromina y estos compuestos son solubles en agua caliente, ¿verdad? Entonces hicimos hervir las cubiertas del cacao por unos 15 minutos, después para poder obtener la teobromina, porque son compuestos solubles en agua caliente. Siempre que yo voy a pensar en una extracción, debo también pensar en sus propiedades físico-químicas. Entonces, luego se filtra, se precipita el tanino con acetato de plomo, se filtra, se elimina el exceso de plomo por un proceso de diálisis en papel celofán, un papel semipermeable, se evapora a sequedad y se extrae la teobromina del residuo con etanol. Y luego se purifica por recristalización con agua. Entonces se extrae con agua
caliente y luego se deja precipitar, ¿no? Se deja cristalizar, se evapora el solvente y vamos a obtener una teobromina de buena calidad. Entonces, para saber si realmente tenemos teobromina, ¿qué prueba puedo realizar? ¿Qué prueba podría realizar para ver si realmente tenemos teobromina? Les he indicado una prueba específica que se realiza. A ver, ¿cómo se llamaba la prueba, chicos? ¿Aquí me puede decir? ¿Cómo se llama la prueba? ¿La prueba de la? ¿No es la prueba de la catequina, doctora? No, 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 no. Estamos hablando, no se olviden que estoy extrayendo teobromina. La prueba de la catequina ya no, porque ya he eliminado los taninos al precipitar con acetato de plomo. Tiene que ser una prueba para la teobromina. ¿Qué se llama la prueba de la teobromina? Para los alcaloides purínicos, ¿qué prueba se utiliza? La prueba de la... La prueba de la murexida, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto? Donde se coloca ácido nítrico, luego se evapora, se coloca amonio, hidróxido de amonio, y nos debe dar tonos rojos. La prueba de la murexida. No se olviden, pueden preguntarles en su examen.